Bueno, vamos a comenzar con tendidos de cama. Tenemos un equipo que es el guante, la bolsa o el carro de ropa sucia. Después tenemos el desarrollo, que es lavarse las manos. Nos colocamos los guantes, tomamos la almohada y retiramos la funda. Aflojamos la ropa de cama de abajo y la de arriba y comenzamos con el lado opuesto de la cabecera hacia los pies, ¿sí? Hacemos como si fuera un paquete, doblándolo en 4 y lo depositamos dentro de la bolsa o el de carro de ropa sucia. Y si tenemos que sacar el colchón, también retiramos el colchón y la almohada y mandamos a la lavandería, y si no, eso no es posible, pasamos un trapo húmedo con alguna solución, ya sea lavandina o algún otro desinfectante que se utilice en el lugar donde estamos trabajando. Tenemos diferentes tipos de tendido de cama. El tendido de cama cerrada. ¿Qué tenemos que tener? Las sábanas inferiores, el impermeable, la traversa, la sábana superior, la frazada, la colcha y, por supuesto, la funda para la almohada, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nos lavamos las manos, siempre tenemos que tener en cuenta eso, y nos trasladamos con el equipo a la unidad del paciente. Ubicamos todo sobre la mesa o una silla para comenzar el tendido de cama, ¿sí? Colocamos primero la sábana inferior, ¿sí? Ponemos la sábana inferior en el medio de la cama, ¿sí? Y ahí lo desdoblamos a la sábana, ¿sí? Y ahí extendemos por debajo del colchón, si la misma es ajustable, o si no, la pasamos igual y a veces se le atan, las dos puntas opuestas se atan, ¿sí? Para que cuando el paciente se mueva, no salga la sábana. Después de eso, ¿qué hacemos? Ponemos la de arriba que sobrepase los pies de la cama, ¿viste el borde que tiene la cama? Sí. Sobrepase para después pasarlo por debajo del colchón, ¿sí? Y ahí hacemos la esquina mitrada, que es levantar y colocar debajo del colchón, y cuando bajamos queda como un sobre, ¿sí? Queda bien cerradito. Eso es para ajustar la sábana para que no salga. Hola Liliana. Buen día, señor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Después en el medio ponemos el impermeable y la traversa. ¿La traversa para qué nos sirve? Para movilizar al paciente, ya sea cambiándole de posición o llevándole hacia arriba, porque vieron que el paciente al estar en una posición semi-Fowler, que es a 45 grados, el paciente tiende a resbalarse en la cama porque el colchón tiene ya un protector plástico que muchas veces está cosido al colchón, ¿sí? Entonces vos pones la sábana y el paciente se va deslizando hacia los pies. Entonces con la traversa lo subimos hacia la cabecera. Ese trabajo siempre, cuando lo queremos movilizar al paciente, siempre la cama queda en posición horizontal totalmente. ¿Para qué? Para evitar que nosotros no lastimemos la columna cuando queremos levantarle al paciente para llevarle más arriba, ¿sabes? Si no, cuando el paciente está en posición semi-Fowler y lo queremos llevar hacia arriba, nosotros hacemos mucha fuerza con nuestra espalda y nuestra columna. Por eso es que utilizamos la traversa para llevarlo arriba y bajar la cama y dejarlo en posición horizontal totalmente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, de la misma forma que extendimos la sábana superior, ponemos la frazada y el cubrecama, ¿sí? Pasar al lado contrario y completar el tendido de cama de la misma forma, ¿sí? Después tenemos que poner la funda. Y la funda la hacemos como si fuera un esbozo, que es un acordeón, y ahí pasamos la almohada, ponemos adentro y tiramos la funda y ahí nos queda. Entonces no estamos sacudiendo la almohada. Tenemos que tener en cuenta que el paciente está con otro al lado y no tenemos que sacudir porque la cama está colonizado con los microorganismos del paciente que está internado, ¿sí?
La ropa de cama no se sacude, ¿saben? Se saca para cambiar y se extiende sin sacudir. ¿Saben? No como hacemos en la casa, que hacemos así. No, eso no se hace. Bien. ¿Cómo venimos ahí? Es el tendido de cama. Es el tendido de cama cerrada. Después tenemos el de cama abierta. Es la misma forma, pero hay que hacerle un doblez en la cabecera, a la cabecera de la cama, ¿sí? Le doblamos y le hacemos un doblez al medio de la sábana. Entonces nos queda así. Eso lo podemos llevar hasta los pies de la cama. Entonces cuando el paciente se acuesta, tironea y automáticamente queda tapado. ¿Sí? ¿Vieron algún video o algo de eso? Yo creo que les puse ahí videos para que miren cómo es el tendido de cama. Abierta y cerrada. Después tenemos el tendido de cama quirúrgica. Se prepara el mismo equipo que en los casos anteriores, agregándole el impermeable y una toalla en la cabecera. Y también muchas veces se necesita a veces bolsas de agua caliente, ¿sí? Retiramos la almohada y extendemos la sábana superior y la frazada y el cubrecama. Después doblamos en 4 en un formato de paquete y ubicarlos a los pies de la cama. Luego al colocar el impermeable y la toalla en la cabecera de la cama. ¿Sí? Y cuando el paciente está en cama ocupada, o sea que el paciente está en la cama, ¿cómo vamos a hacer? Contame, Belén, a ver cómo hacemos. Fíjate ahí en tu... Doblamos el tendido de cama ocupada, ¿eh? Primero de todo tenemos que valorar al paciente, si el paciente se lo puede estar rotando o no. sí, eso, valorar al paciente, siempre observando si la ropa de cama está sucia o con materia fecal, orina u otros tipos de fluido corporal. Ajá. Que acude el equipo según su valoración, si el enfermo está consistente y puede colaborar el tipo de procedimiento con lo que puede realizar una sola persona. Ajá. En el tendido de la cama cerrada, que agregue bolsa o carro de ropa sucia y guantes según la necesidad. Está bien. Y en el desarrollo que dice un punto de cama cerrada, colocar los guantes si es considerado que si es necesario, colocar la cama en posición horizontal, aflojar toda la ropa de la cama para comenzar desde el lado contrario, doblar la colcha y la frazada en 4, colocando en la silla. Colocar al paciente en cúbito lateral, retirar la almohada y luego elevar barandal. Ajá. Doblar la sábana inferior, traversa e impermeable hacia el dorso del paciente, introduciéndolo debajo del mismo. Colocar la cama inferior limpia a lo largo del dorso del paciente con el borde distal dirigido hacia él y sobre la misma. Colocar el impermeable y traversa introduciendo los bordes proximales bajo el colchón. Movilizar al paciente hacia el lado limpio elevado en el barandal, dirigirse al otro lado y quitar la sábana inferior sucia, impermeable, enrollándola sobre sí misma, colocándolo en la bolsa de ropa sucia. También se toma la sábana inferior, impermeable y transversa, extendiéndola bajo el colchón, luego colocar al paciente en debido dorsal u otra posición preferente. En decúbito dorsal.
Perdón, me equivoqué, ahí dije mal. Está bien. Después proceder a cambiar la funda y colocar la almohada en la cabecera. Ahora desplegar la sábana superior sucia hacia el pubis colocando sobre el tórax la sábana limpia, extendiéndola al mismo tiempo que retira la sábana sucia. Introducir los bordes debajo del colchón y colocar el cubrecama. Dejar cómodo al paciente, retirar los guantes y lavarse las manos. Muy bien. Hola Tania, ¿cómo estás? Hola señora, recién pude activar el micrófono y no quise interrumpir a la compañera que estaba hablando. ¿Bien y usted? Bien, bien. Bueno, sobre el práctico número 10, que es sobre higiene bucal y cuidados de prótesis. ¿Qué me puedes contar? Voy a entrar al material. Estoy teniendo un problema con el celular, profesora, y yo por eso la clase anterior tampoco ya no participé del aula. Bueno. Si el enfermo está consciente, ¿le podemos pedir que se cepille los dientes, que se enjuague la boca o que haga los enjuagues bucales? Si está Sí, consciente. se puede. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo realizamos ese procedimiento? ¿Qué necesitamos contener en nuestra bandeja? ¿Tania? El vaso con agua, la toalla, profe, el cepillo de dientes, Ajá, ¿y qué más? el dentrífico. ¿Y ahí cómo realizamos el procedimiento, Tania? Hay que lavarse las manos y preparar el equipo, profe. Ajá. Explicar el procedimiento y realizar. Hay que colocarse los guantes, sentar al paciente y ponerle la toalla sobre el pecho y cepillar los dientes, desde las encías hacia las coronas, realizando movimientos de barrido para limpiar la cara interna y externa superior, Ajá. desde los dientes hacia las muelas y ambos maxilares. ¿Sí? Sí, te escucho. Con el desecho del agua. Tania, ¿y si el paciente está inconsciente, cómo hacemos para higienizar la boca? Yo soy Liliana, profe, no soy Tania. Sí, no, sí, por eso, como te escuchaba, ahora le pido a Tania que siga. Sí, profe, estoy buscando yo porque está un poco lento mi celular. En la bandeja para el paciente inconsciente, profe, se lleva el vaso con agua, hidrolocutorio y bicarbonato, los guantes, la toalla, el hisopo de algodón, la gasa, la cantidad necesaria. En la riñonera, el vaso descartable, vaselina y la bolsa de residuos. Ajá, ¿qué más? ¿Y ahí cómo hacemos? ¿El procedimiento cómo se realiza? En el procedimiento hay que preparar el equipo y llevar a la unidad del paciente, colocarse los guantes, colocar al paciente en semiflower, colocarse los guantes, laterizar la cabeza hacia nosotros y colocar la toalla debajo de la misma. Abrir la boca con la ayuda del baja lengua y fraccionar el mentón hacia abajo.
con los hisopos para realizar la higiene, desde adentro hacia afuera. Dientes, encías, paladar y lengua. Y ahí Bien, cambiar los hisopos las veces que sea necesario. muy bien. Después secar con la toalla, secar al paciente, retirar la toalla y sacarse los guantes. Acomodar al paciente que quede cómodo y luego retirar el equipo. Muy bien. Después tenemos, después que realizamos todo eso, tenemos el paciente con prótesis dental, ¿sí? Y eso es Sí. realizar de la misma forma la higiene, pero retiramos la prótesis. Pero igual debemos limpiar todo lo que es el maxilar, todo eso donde va fijada la prótesis. Tenemos que igual pasarle un algodón, ¿sí? Muchas veces Sí. se utiliza el agua oxigenada para hacer la higiene ese porque el paciente está inconsciente y se junta sarro, ¿sí? Se Sí. junta tipo una seborrea en la axila, en los maxilares, ¿sí? Donde tiene la prótesis, donde está apoyada la prótesis, ¿sí? Sí. O si no, si tenemos enjuague bucal con flúor y esas cosas que tienen sabor a menta, es mejor porque es antibacterial, ¿sí? Sí. Pero nos tenemos que arreglar, si no tenemos, nos arreglamos con el agua oxigenada. O si no, bueno, en su efecto el agua de la canilla. Todo dependiendo de lo que se tenga, ¿sabes? Sí, profe. Para, más que nada, para evitar al paciente que tenga halitosis. Ese olor feo en la boca, eso se llama halitosis. Y la cialorrea se llama, ¿saben? Bueno. Lubricar siempre, porque el paciente está inconsciente, así como tenemos que lubricar la piel cuando lo bañamos, lubricamos los labios con vaselina líquida. Después que hacemos toda la higiene, le pasamos con un algodón o una gasa. Es mejor la gasa, porque el algodón siempre quedan partículas de algodón. Entonces le pasamos una gasa con vaselina en los labios para evitar la resequedad de los labios y que se empiecen a romper y eso después empieza a sangrar, ¿sí? Porque se empieza a despegar la piel que se secó, ¿sí? Preparamos, en los mejores casos sería preparar una solución con agua y bicarbonato, o sea, media cucharadita de bicarbonato en polvo y con eso en un vaso, con eso limpiamos la boca, ¿saben? Pero si eso no hay, puede ser con agua oxigenada o si no, solo con agua, como le explicaba antes, ¿saben? Sí, profe. Bueno, ¿quién me habla sobre baño en cama? Que ese a mí me encanta hacer baño en cama. Lástima que no tenemos práctica, porque si no, todo el mundo iba a hacer baño en cama. ¿Qué necesitamos para hacer el baño en cama? Una bandeja con... ¿Sí? Empezamos Sí, amable. con el tema del equipo. ¿Qué es lo que necesitamos? Que necesitamos nuestra bandeja para ir a la habitación del paciente. Sí, Tania, te escucho. Una bandeja que contenga una jarra con agua tibia, toalla de baño, guantes, una cajita sanitaria, 2 paños para baño de 5 por 5 y otro grande de 20 por 20 y 4 torundas de algodón chicas y cepillos si fuera necesario. Ajá. Los paños para baño se utilizan, se debe humedecer uno y el segundo debe utilizarse como si fuera una esponja. Esos paños para baño son los que se consiguen en la farmacia como baño fácil o paño fácil. Esos ya vienen embebidos en una solución jabonosa y muchas veces viene con manzanilla, con aloe,
que eso no necesita enjuague. Nosotros mojamos en la jarra de agua tibia o en la palangana y le pasamos al paciente. Como ya tiene manzanilla o tiene aloe vera, eso va a lubricar la piel del paciente. Nosotros lo que hacemos es con pequeñas palmaditas secamos nomás al paciente, no necesita enjuague. ¿Sí? Te sigo escuchando, Tania. Bueno, para realizar en el baño se debe primero informar al paciente el procedimiento que se va a realizar, lavar las manos, preparar el hipo y llevar el mismo a la unidad del paciente. Hay que ubicar esto en una silla sobre la mesa del paciente. Se debe aislar al paciente con un biombo. ¿Qué es eso, profe? El biombo es como si fueran maderas en tres que uno estira al lado de la cama del paciente o una cortina. Es siempre para priorizar la privacidad del paciente, porque siempre en habitaciones hay dos pacientes, a veces hay más, pero por ejemplo en un geriátrico a veces tienen más de dos pacientes en una misma habitación. Entonces se usa o el biombo o a veces tienen como cortinas de tela o de plástico, ¿vieron esa tela, ese plástico que hay que viene a raya así? A veces tienen eso porque es de fácil limpieza, por eso se pasa un paño con lavandina y ya queda limpio y libre de todo tipo de fluidos que pudo haber salpicado. Eso sería el biombo. O si no es la madera de 3 hojas, ¿viste? Que se estira al lado de la cama del paciente. Pero si no, si son muchos pacientes, se tiene cortina más que nada. Pero se le dice biombo también. Es para la privacidad del paciente. Cuando nosotros vamos a hacer cualquier procedimiento, tenemos que tener en cuenta que la habitación tenga la puerta cerrada con nosotros adentro y el paciente. Y en algunos casos, según qué tipo de paciente es, tenemos que pedir un familiar que quede presente ahí, un familiar muy allegado. Si es, ponerle la esposa de alguien, que esté el marido, o si es una señora de tercera edad y siempre hay una hija que es la que siempre está con ella, que quede para evitar cualquier inconveniente que podamos llegar a tener o cualquier comentario que después los familiares digan, no, la enfermera le lastimó, la enfermera le tiró de la cama, la enfermera... Entonces, para evitar esos comentarios a veces es prudente pedirle a un familiar muy allegado que uno con el correr del tiempo se va dando cuenta quién es el que siempre está al lado de esa persona que está enferma. Entonces le decimos, no te retires, queda a ayudarme. Y así sea que no tenga la jarra de agua, algo, para que ellos no vean cuál es nuestra intención, sino que es una forma de nosotros ampararnos de que no estábamos solo con el paciente, ¿saben? Bien. Sí, sí. Bueno. Bueno, hay que aislar al paciente y colocar un biombo entonces, colocarse los guantes, retirar la frazada y cubrecama, aproximar el paciente hacia nosotros y vestirlo. Después se debe colocar la toalla de baño sobre el pecho e iniciar el lado de ojos con torundas de algodón chica y sin jabón, desde el ángulo interno hacia afuera. Humedecer el paño pequeño y lavar la frente, mejilla, nariz y mentón. Y por último el pabellón auricular. Secar con las toallas siguiendo el mismo, y después secar con las toallas siguiendo el mismo paso. Después se debe continuar lavando el cuello con movimiento de arrastre desde abajo hacia arriba, y se debe secar de la misma forma. Se desecha el paño en la cajita y se debe desechar el paño en la cajita sanitaria.
Después se debe colocar la toalla debajo del brazo distal, tomar el paño grande doblado en 4 partes y humedecerlo. Se debe sostener el brazo por encima de la muñeca, lavar y secar en ese orden hombros y axila. Y se debe lavar el otro brazo de la misma manera. Se debe continuar con el lavado y el secado de mano, haciendo hincapié en los espacios interdigitales y cepillar las uñas según sea necesario. Se debe extender la toalla sobre el tórax y abdomen, plegando la sábana hasta abajo, hasta debajo del abdomen. Se debe humedecer nuevamente el paño con el lado opuesto al que se estuvo utilizando y lavar el tórax y el abdomen con movimientos circulares, profundizando en los pliegues mamarios, abdominales y ombligo. Se debe secar y retirar la toalla y cubrir al paciente. Se debe plegar el paño de tal manera que la cara interna que no se utilizó quede expuesta. Se debe descubrir la pierna distal, colocar la toalla debajo de la misma y flexionar. Lavar con movimientos circulares desde el muslo al tobillo y secar. Y se debe realizar de la misma forma en la otra pierna. Después hay que dar la toalla hacia los pies del paciente y proceder a lavarlos y secarlos con atención en los espacios interdigitales. Si es necesario, se debe lubricar los pies y cortar las uñas. Después se lateriza al paciente hacia el lado opuesto, colocando la toalla a lo largo de la espalda y glúteos. Se plega el paño de tal manera que la cara que no se utilizó quede expuesta y se debe lavar desde la nuca, hombros, espaldas y glúteos con movimientos circulares. Y después se debe secar. Se debe volver al paciente en decúbito dorsal, cubrirlo con la sábana superior y realizar la higiene perineal. Después se viste al paciente, se peina, se coloca desodorante, cambia la ropa de cama, según lo que sea necesario. Muy bien. ¿Vieron que ahí decía la parte distal y la parte proximal? Si nosotros nos ubicamos al lado izquierdo del paciente, la primera parte que se va a lavar es la parte derecha. Eso se llama distal, lo que está más lejos de nosotros, ¿sí? Y por último, la parte proximal. ¿Por qué eso? Es por una opción obvia que es no estar pasando por encima donde yo ya limpié. Entonces vamos por la parte distal. Si estamos del lado izquierdo del paciente, lavamos toda la parte derecha y después vamos a la parte izquierda. Hay una parte donde dice que hay que cubrir el tórax del paciente con una toalla. ¿Por qué? Porque al paciente no se lo destapa completamente. Se va destapando por parte y la parte pubiana se debe estar siempre tapada, ¿sí? Lo destapamos en el momento que vamos a hacer la higiene perineal, ¿sí? Que es, si es un hombre, agarramos el pene y lo limpiamos de arriba hacia abajo y no volvemos de nuevo. Y si es una mujer, le limpiamos de adelante hacia atrás y no volvemos de nuevo con ese mismo paño que estuvimos limpiando. Desechamos o agarramos una torunda de algodón grande y lo embebemos en agua, porque todo va a depender qué suciedad tenemos, porque si tenemos materia fecal y empezamos a tirar agua, vamos a hacer un enchastre. Nuestra higiene, nuestro baño en cama no va a servir, ¿sí? Entonces, primero, si hay resto de materia fecal, tenemos que limpiar todo con un
con papel higiénico o con un algodón, retiramos obviamente ese pañal sucio y ponemos la chata y ahí lavamos, ¿sí? Acuérdense siempre que es de adelante hacia atrás para evitar las infecciones urinarias, ¿sí? Bien, ¿alguna otra cosa que le haya quedado acá? ¿Alguna palabrita que no entiendan, que no les suene conocida? Belén, Liliana. No, señor. No, profe. Bueno, ahora quiero que me cuenten el lavado de cabeza. Vieron que ahí decía unas torundas de algodón, tenemos que poner siempre, tenemos que proteger el oído para que no entre agua, eso siempre tengan en cuenta, ¿sí? Bien, a ver Belén o Liliana, la que quiera contarme sobre el lavado de cabeza. ¿Qué necesitamos y cómo vamos desarrollando el lavado de cabeza? En la bandeja debemos tener el champú, la crema enjuague, 2 jarras de agua tibia, el balde, torunda de algodón, chica, papel de diario, bolsa de residuos para el fune y una toalla chica. Bueno, El plástico de 60% y el alfiler de gancho grande. bueno, el funil ese que ustedes leen ahí que tienen en su práctico, es el plástico de cristal, ¿vieron el plástico transparente? Sí. Eso Sí. se hace como si fuera una canaleta de abajo del paciente y se pone la toalla y se prende con los broches grandes y se hace Sí. como una canaleta y eso va a caer directamente al balde que tienen en el piso, que está apoyado en el balde está apoyado en el piso sobre unos papeles de diario. Queda como si fuera así, una canaleta, ¿vieron? Entonces, mi agua va a caer dentro del balde y no se me va a llenar de agua toda la cama, ¿sí? Eso es el funil. Eso, o sea, si estuviéramos haciendo práctica es más fácil hacerlo practicando porque de primero cuesta hacer, pero después ya es más fácil, ¿sí? Es hacer una canaleta que va de la mitad de la cabeza del paciente hacia el balde. El balde. Por eso que tenemos que tener en cuenta también el tamaño que necesitamos, porque tiene que caer al balde, porque si queda en el aire, nuestra agua va a salir disparada en forma recta a la cama del otro paciente, más o menos, ¿sí? Bien, después ¿qué hacemos? Preparamos el funil y deberá proceder de la siguiente manera. Extenderle la toalla en forma transversal, o sea, la toalla es rectangular y lo vamos a usar transversal, así, ¿sí? Lo vamos a usar así a la toalla, no a lo largo, sino transversal. Bien, ¿seguí Liliana? Ubicar por encima del plástico y dejar un borde de 3 o 4 centímetros. Tomar las puntas del plástico que están sobre la toalla y plegarlo oblicuamente formando una canaleta. Doblar el borde de la toalla sobre el plástico y dar 2 o 3 vueltas sobre el mismo. Doblar por la mitad el funil y dejar la pestaña en el alfiler del ancho. Después en el desarrollo, en el ítem del baño, preparar el funil y la toalla. Prenderlo con el alfiler, colocarlo los guantes y retirar la almohada. Poner el balde en el piso, protegiendo el mismo con el papel. Ese es todo el mismo procedimiento que usted explicó recién, profe. Colocar al paciente en el cúbito dorsal, en diagonal a la cama, con la cabeza que sobrepase el borde del colchón, para no mojar para mejor colocación del funil. Tomar el funil preparado y colocado.
Colocar la toalla debajo de la cabeza y prenderlo con el alfiler alrededor del cuello, dejando caer el extremo en forma de canal dentro del balde. Proteger los oídos con las torundas. Mojar el cabello con suficiente agua y aplicar el champú, masajeando el cuero cabelludo con la yema de los dedos. Enjuagar la cabeza del paciente, colocar la crema enjuague y volver a enjuagar. Retirar las torundas y dejar caer el funil en el balde. Con la toalla envolver la cabeza, secar el cabello, volver al paciente en su posición y peinar. Ordenar la unidad del paciente, retirar el equipo y limpiarlo. Lavarse las manos y registrar. El equipo de bandeja también contiene toallas, pediculicidas, peine, gasas para proteger los ojos, guantes, bata y gorro. Y bolsa para la ropa sucia y ropa de cama limpia. Ese es cuando vamos a tratar un paciente con pediculosis, ¿sí? Ese otro procedimiento que vos estás por hacer. Ese siempre cuando uno está lavando la cabeza, ve si hay algún piojito o si están los huevos del piojo, entonces ahí después que lavamos la cabeza, que nosotros inspeccionamos, por eso que es muy importante la inspección, vemos que tiene pediculosis, entonces nos dirigimos a la farmacia y pedimos el pediculicida para colocarlo en la cabeza, ¿sí? Hacemos todo el mismo procedimiento, lo ponemos el gorro que decía. Y la bata, ¿cómo es? Viste que ahí teníamos que poner una bata que es para protegernos, porque los piojos nos podemos llevar algún regalito cuando estamos realizando. Otro caso, cuando bañamos al paciente y vemos que las uñas de los pies están largas, no quieran cortar en seco. Siempre hay que ponerle vaselina, porque vamos a desgarrar o inclusive podemos cortar la piel del paciente. Entonces le ponemos vaselina, eso se va a lubricar y cuando cortamos con la tijera o cortamos con el corta uña, si es posible, porque a veces la uña es muy gruesa y no entra el corta uña, se nos hace más fácil a nosotros para cortar y menos dolorosa para el paciente, ¿sí? Acuérdense que las uñas no se cortan hasta el borde, sino que se mantiene un poquito larga cuando la uña es demasiado larga, porque queda muy sensible la parte del borde de la uña, que estuvo mucho tiempo con esa uña tan larga, esa la parte de la yema, ¿sí? ¿Vieron? Esta parte queda muy sensible, entonces le dejamos un poquito larga, pero tenemos en cuenta que tenemos que limarle y todo eso para evitar que queden algunos pedacitos que después o el paciente se arranque con los dientes o quede enganchado con la sábana o algo de eso y se rasgue la uña y sea peor, ¿sí? Tenemos que seguir el mismo formato que tiene la uña, no tenemos que escarbar y cortar allá adentro porque después le vamos a producir un uñero al paciente, ¿sí? Cortamos como sea, si es redondeada la uña, si es cuadrada, se va viendo y ahí se le corta de la misma forma. Después se le va dando forma con la lima, ¿sí? Todo eso es procedimiento de enfermería que es la higiene y el confort del paciente. Tenemos que tener en cuenta todas esas cosas para que el paciente tenga una mejor estadía en el lugar donde está, ¿sí? Bien, nos quedan 3 minutos. ¿Quién me quiere contar cuál es el desarrollo de la pediculosis? Belén, te escucho. Informar al paciente los procedimientos a realizar, lavarse las manos, preparar el equipo y lleve el mismo a la unidad del paciente ubicándolo en el lugar disponible para ello. Colocar la bata, guantes y gorro para prevenir la propagación de la
pediculosis, sentar al paciente, cubrir los hombros con una toalla de acuerdo a la posición adaptada. Puede ser necesario cubrir los ojos con gasa para evitar el contacto con la solución. Por ejemplo, cúbito semiflower, separar el cabello en pequeñas mechas, aplique el antiparasitario con un hisopo de algodón desde la raíz hacia las puntas, impregnándolo totalmente, luego cubrir la cabeza con una toalla, dejar actuar un tiempo de acuerdo a las instrucciones del producto. Retirar la toalla y luego peinar al paciente, colocar la toalla en una bolsa de aislamiento, proceder a retirar la ropa de cama sucia, la bata, gorros y guantes, colocar en una bolsa de aislamiento, cambiar la ropa del paciente y de la cama, retirar el equipo, lavar y descontaminar. Dejar cómodo al paciente, lavarse las manos y registrar fecha y horas del tratamiento. Muy bien. ¿Por qué vamos a aislar todo eso? Es para evitar que todo nuestro hospital tenga pediculosis, ¿no? Por eso que cuando terminamos todo el procedimiento con el paciente ponemos en bolsa de aislamiento, ¿sí? Porque si no va a tener de al lado la habitación la otra y todos los bichitos va a tener hospital, ¿saben? Eso tienen que tener siempre en cuenta. Yo voy a hacer un tratamiento de pediculosis y me enfoco solamente en ese paciente. Cuando termino, atiendo a otro, ¿sí? O dejo para atender por último la pediculosis, para evitar transmitir a un paciente y a otro, ¿sí? En forma de cadena. Muy bien, chicas. Lástima que no estuvieron los otros compañeros. Como ustedes saben... celular, ¿saben? Ah, bueno. Felipe no tiene celular y no está con su mamá.